Hoy vamos a empezar con los sofistas. El capítulo lleva un subtítulo que dice: la filosofía como dialéctica desciende a la plaza pública. Este subtítulo es como una síntesis de la idea central de lo que significan los sofistas. O sea, la filosofía ya no va a estar en las alturas, sino que va a descender a la calle. Allá por el siglo V, y hay que decir que el siglo V en Grecia es un siglo de gran desarrollo de las artes, de la filosofía, del pensamiento, que hasta podríamos considerarlo, no, es la ilustración griega, corresponde a lo que sería la ilustración griega. En ese siglo aparece un nuevo personaje. Y no es casual la aparición esta, porque se habían producido hechos que marcan hitos. Uno era la victoria griega sobre los persas, que va a ser el germen de una conciencia nacional apoyada en el sentimiento de la propia fuerza y que va a dar lugar también, va a cooperar en el desarrollo de la democracia que ya se venía dando en las ciudades griegas. Es una época de grandes transformaciones y este desarrollo de la democracia se va a manifestar en la proliferación de asambleas, de tribunales, donde se practica el arte de la discusión, algo a lo cual los griegos eran bastante aficionados. Ya lo habíamos visto cuando hablamos del agón, que es el origen de la dialéctica, entre los guerreros, ese afán de lucirse en la argumentación, en el uso de la palabra. Es así como todos los temas de carácter moral, políticos, van a ser objeto de debate. Y no solo será un derecho, sino también un deber la participación de sectores cada vez más amplios en los asuntos de gobierno de la ciudad. Esto va a redundar también en el ámbito de la filosofía, porque se va a producir en ese campo una democratización. El saber ya no podía mantenerse encerrado en ese círculo de los elegidos, y era también la hora del relevo de los amantes del enigma que habíamos visto, ¿no es cierto? Que en la filosofía se daba esa ambigüedad entre la publicidad y el secreto, el misterio. La filosofía entonces se transforma en una fuerza social, desciende a las calles para mezclarse en el bullicio, en la plaza pública, en la plaza del mercado. Eso es el ágora, por eso el título que le hemos dado a este espacio, la filosofía en el ágora. Por lo tanto también va a cambiar el tema. El tema ahora es el hombre real, inestable, móvil, tanto en su aspecto privado como en el campo de lo público, de las cuestiones de la ciudad. Es así como este movimiento sofista, porque así hay que entenderlo, como un movimiento que abarca distintas corrientes, aparece para llenar un vacío, el de un mayor nivel de educación. Y no solamente un mayor nivel de educación, sino una educación diferente, porque ha cambiado también el concepto de virtud. De la virtud guerrera, entendida como fuerza y valentía, que supone privilegios de sangre, porque el héroe del cual habla Homero es un héroe divino, casi divino. Aquiles, por ejemplo, es hijo de la madre Tetis, la diosa madre Tetis, que lo bañó en los líquidos mágicos y como lo tomó, no sé si conocen la historia, el mito, lo tomó de los talones y lo sumergió en el líquido, los talones le quedaron vulnerables, porque el líquido lo transformaba en invulnerable. Por eso se dice el talón de Aquiles, el talón es la parte vulnerable de alguien. Se pasa entonces de esa virtud guerrera
de fuerza y valor se pasa a una virtud ciudadana, fundada en el principio de isonomía, o sea, de igualdad. ¿Y qué es esta virtud ciudadana? Atañe a lo espiritual, al saber, a la educación, respecto a lo cual todos deben ser iguales. Y son justamente los sofistas los que vienen a llenar ese vacío, para adecuar justamente la vida de los griegos a las nuevas exigencias de la vida política. Esto es lo que ellos mismos llamaban necesidades de cultura. Y ellos, los sofistas, se llamaban a sí mismos maestros de cultura. Pero nada que ver con los filósofos que estaban en la academia, en el liceo, sino que eran maestros ambulantes que iban de ciudad en ciudad, traficando cultura, dirían las malas lenguas. Los saberes que ellos mismos inventan, dirá Platón. Platón era muy crítico de los sofistas, ya vamos a ver. Maestros al fin que iban por las calles enseñando sus saberes a todo aquel que quisiera acercarse. Por dinero subrayarán las mismas malas lenguas. Ahora bien, ¿quién es este personaje? Vestido de púrpura como antes los poetas o los rapsodas. Sin duda vienen a reemplazarlos, a realizar sin duda esa tarea educativa. Pero ¿qué enseñaban estos maestros de cultura? Hasta esa época cultura era conocer la obra de los poetas. Y también la enseñanza de los sofistas va a abordar la obra de los poetas. Por ejemplo, y además van a interpretar esa obra. Pero van a agregar también elementos de filosofía natural, gramática, algunos rudimentos de moral y política. Lo que, al decir de Protágoras, que es uno de los más conocidos y famosos sofistas, podía traducirse como cordura, enseñaban cordura en los asuntos domésticos, en los asuntos cívicos. Y sobre todo lo que ellos habían transformado en una tecné, que era el arte de hablar bien, la destreza en la argumentación y en el pensamiento. O sea, aquello que habíamos visto varias veces, de los cuales los griegos eran aficionados, en la destreza en la palabra, la retórica. En ese nombre que ellos mismos se daban de maestros de cultura, cultura no debe entenderse como erudición, ni tampoco acopio de conocimiento, sino eso que un espíritu libre es capaz de alcanzar como fruto de su propia investigación en un tiempo de secularización. Y no solamente el saber de las cosas, sino también lo que es importante, la capacidad de transmitir esa tecné que consistía en ciertas normas de elocuencia, ese poder de argumentar y de expresar un conocimiento. Para hacernos una idea más clara de estos personajes, recordamos un poco lo que, según Platón, los sofistas afirmaban acerca de sí mismos y su arte. Hay que aclarar que Platón les dedica varios diálogos, y cada uno de los cuales lleva el nombre de uno de los sofistas. Por ejemplo, hay un diálogo que se llama Protágoras, otro Gorgias, otro Hipías. Por ejemplo, en el Gorgias, Sócrates, porque siempre el interlocutor era Sócrates, lo insta a Gorgias a definirse a sí mismo. Y respondiendo a las preguntas de Sócrates, dice que su arte es el arte de los discursos, que a diferencia de otros artes como la pintura y la escultura, no tiene que ver con operaciones manuales, porque la acción es casi nula y se agota en la palabra.
En este arte la palabra tiene una importancia semejante a los actos materiales, al hecho mismo. Es la misma destreza o habilidad con la palabra la que le da al orador la victoria. Y es ahí donde se confunde la elocuencia con la habilidad política. El mismo Gorgias dice en ese diálogo: la retórica da a quien la posee no solo libertad sobre sí mismo, sino dominio sobre los demás, poder y facultad de persuadir mediante discursos a los jueces del tribunal, a los senadores y al pueblo en las asambleas. Bueno, ahí vemos que habla de persuasión, lo que hace del sofista no una excepción, sino un hijo de su pueblo, porque el culto a la persuasión no es un invento sofista, es un viejo culto. Peitos, la persuasión, es una diosa que tiene un lugar de privilegio en las relaciones entre el Dios y los hombres. Y también va de la mano con Apaté, otra diosa, que es la seducción. Ambas, persuasión y seducción, están vinculadas con la retórica. Y aquí, en ese mismo diálogo, Gorgias hace una aclaración, porque dice que la retórica es la obrera de una persuasión de creencia. O sea que la búsqueda no tiene que ver tanto con la verdad, sino con lo verosímil, con aquello que se pueda creer. Y tampoco la retórica no tiene que ver con lo que es objeto de ciencia, sino con lo justo y lo injusto, con aquello que es objeto de opinión. No se trata de esencia, sino de convicciones o creencias. Y aquí es donde se separa muy claramente el sofista tanto de Sócrates como de Platón. Por esta admiración por la retórica y por la habilidad de pensar y de hablar, los sofistas se convierten en verdaderos artistas de la dialéctica, y en esto, por ejemplo, se dice que Protágoras era precursor de Sócrates y que Gorgias era aún más hábil y exacto que Protágoras en ese ejercicio de la dialéctica. Si bien constituyen un movimiento que compone diferentes corrientes, es posible reconocer que en todos ellos prima una evaluación práctica del saber, que ellos mismos reconocen que se ubica en el campo de la opinión. O sea, una educación para todos y a la medida de cada uno. Aquí vale hacer mención de un pensamiento de Protágoras que está expresado en su obra agrupada con el título Discursos Demoledores, que dice así: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y las que no son en cuanto no son. Y allí mismo en el Teéteto, que es otro diálogo de Platón, Platón lanza su interpretación. ¿No es entonces, dice Platón, por boca de Sócrates, que siempre es el interlocutor, ¿no es entonces su opinión que las cosas son en relación a mí, tales como a mí me parecen, y en relación a ti, tanto como a ti te parecen? Lo que haría entonces, según esta interpretación platónica de Protágoras, el primer relativista, un continuador de Heráclito, con una concepción del conocimiento como conocimiento de lo aparente, de lo que es para cada uno. Sin embargo, habría otra interpretación posible. Entender, por ejemplo, que la frase no se refiere a la ética, sino a la teoría del conocimiento.
Y el hombre del cual se habla aquí no es el hombre con sus sensaciones y sus pareceres. El hombre, en otros términos, que dice esto es bueno para mí o es justo para mí, sino que se trata del hombre genérico, el hombre que en tanto tal crea mundo, porque en realidad no hay mundo sin hombre, y además no hay hombre sin una interpretación del mundo. Aquí lo que tenemos entonces es un debate histórico. Por un lado, aquellos que como Parménides dicen lo percibido no es más que apariencia y por tanto irreal, y por otro lado aquellos que como los sofistas afirman que solo lo real puede ser percibido por nosotros, que ser es ser percibido y además en el caso de Prótagoras agregarlo según nuestra medida. Esto nos hace pensar que en el momento en que surge este movimiento había ya un impulso de rebelión contra el dogmatismo seguro de sí mismo de las escuelas antiguas. Por ejemplo, un Parménides que decía, el ser es y no puede no ser. Aparece cierta cautela, un esfuerzo por delimitar, definir. Y además surge la convicción de que no es posible resolver los problemas con los que se debaten los padres de la sabiduría. Y la mirada se va a volcar en cambio más hacia el hombre, a sus propios límites. En realidad es una actitud de denuncia de la omnipotencia de aquellos antecesores. Denuncia que comienza con los sofistas, pero se va a hacer más radical todavía con Sócrates. Es una época de crisis, pero crisis en el sentido propiamente griego, no de decadencia como entendemos ahora nosotros, sino época de crítica, de revisión de lo actuado. Otro sofista también famoso es Gorgias, que se destacaba por su habilidad dialéctica muy superior a la de Protágoras y además por su prosa artística, un estilo brillante, lleno de imágenes y metáforas. Toda su filosofía estaba contenida en un libro que se llamaba De la naturaleza, o sea, del no ser. Y allí apunta sobre todo contra los eliatas, en especial contra Meliso, que tenía otro libro que decía de la naturaleza, o sea, del ser. Gorgias enfila en realidad contra el realismo de aquellos que al representar la cosa se engañan creyendo poseer la cosa misma. En este aspecto, el movimiento sofista podría emparentarse bastante con el pensamiento kantiano, el fenomenismo kantiano, que de alguna manera expresaba lo mismo, que la cosa en sí es incognoscible, que lo único que nosotros podemos conocer es el fenómeno. Otro personaje sofista es Hipías, que se le atribuye habilidad y talento en todo. Talento no solo en lo que se refiere a la ciencia, sino también en todas las ramas del artesanado. Cuenta incluso que en cierto momento se presentó a la asamblea ataviado con todas las obras de su talento, desde el calzado hasta los anillos. En esto, Hipías representaba al griego de la época, el aristócrata, el cultor de las artes del sí, o sea, para quien más importante es el hombre mismo que su obra. Recapitulemos entonces todo lo que hemos estado diciendo acerca de este personaje y este movimiento. Un movimiento que viene a llenar un vacío en la Grecia del siglo V, una necesidad de cultura, y que viene a suplir otra figura que era la del poeta, el rapsoda, también vestido de púrpura, para un pueblo que todavía quiere escuchar. Ellos
dicen que traen sabiduría práctica. Un saber esencial para esos tiempos de democracia, de asambleas, de tribunales, y en momentos en que la palabra tenía no solamente el derecho, sino el deber de suplir las armas del guerrero. Serán, como decía Aristóteles, los espadachines de la palabra. Este movimiento de gran importancia viene a conmover las raíces del saber filosófico. Porque, ¿qué hace? Cambia el lugar de las preguntas e invierte la mirada. O sea, todo se vuelve hacia el hombre. Trata de resolver tanto los asuntos domésticos como los asuntos cívicos. O sea, pasa del interés por la cosmología al interés por la antropología, del cosmos a la polis. Y con este giro se va a orientar preferentemente al desarrollo de la habilidad retórica, con fines políticos. La misma que después va a ser desarrollada por Sócrates con foco más en el individuo que en la polis. Avancemos ahora en otro aspecto, las críticas que se hacen a este movimiento. A los ojos de sus contemporáneos, la palabra sofista se va a empañar con una connotación negativa. Poco a poco va viniendo sinónimo de charlatán, traficante de un saber aparente, de individuos inescrupulosos frente al tema de la verdad. Y Platón va a representar la quinta esencia de esta actitud hostil. En muchos diálogos trae a escena algunos destacados sofistas contra quienes su maestro Sócrates arremete en severas disputas, a veces hasta poniéndolos en ridículo. Por ejemplo, es el caso de Hipías, a propósito justamente de la amplitud y variedad de sus talentos. Uno de los motivos por los cuales Platón los rechaza, derivado por supuesto de su posición de aristócrata, que tanto valoraba el ocio creador y por tanto no podía ver con buenos ojos el trabajo remunerado que practicaban los sofistas. Esto en realidad es un detalle. Lo más importante en Platón es que él veía que este movimiento ponía en peligro el tema de la verdad, del ser y de la verdad. Esto lo podemos apreciar en su diálogo El Sofista, donde Platón va a resumir todos los rasgos negativos que atribuye al personaje. Dice, por ejemplo, que es el sofista un traficante de conocimientos que él mismo fabrica. Vendedor al menudeo, le dice. Charlatán, transmisor de un saber aparente. Pero sin embargo, le reconoce destreza, dice que es diestro en los combates de la palabra. Y hay un punto en que parecen coincidir muchos de los contemporáneos. Por ejemplo, Aristófanes, que es un autor de comedia, en Las nubes, que es un retrato de Sócrates, pero con la particularidad de que él considera a Sócrates un sofista más, o sea, está en las antípodas de Platón en este aspecto, lo muestra a Sócrates como, destaca en Sócrates el arte de demostrar indistintamente lo verdadero como lo falso, lo que es propio de los sofistas. O sea, el manejo del lenguaje como un arma de doble filo. En esa obra, Las nubes, el que se acerca a recibir las enseñanzas de Sócrates es justamente un corrupto inescrupuloso que quiere esquivar a sus acreedores. Entonces va a Sócrates para que le explique cómo hacer. La retórica entonces aparece como un instrumento
para defender la mala causa. Pero, sin embargo, veamos que este arte de hacer del discurso débil el discurso fuerte fue el objetivo de toda la retórica antigua. Una especie de gimnasia oratoria que tenía sus antecedentes, como ya hemos visto reiteradas veces, en el agón, esa especie de payada entre sabios o entre guerreros. El mismo Aristóteles se va a interesar por los modos más comunes de demostración y argumentación. Para él el ser es aquello de lo cual se puede predicar, o sea que todo se sostiene sobre el lenguaje. Entonces, ¿por qué el encono de los contemporáneos y de Platón? La opinión de los contemporáneos nos interesa porque hace visible el lugar que el personaje ocupa en la historia. Entonces podemos nosotros hacernos algunas preguntas y arriesgar algunas respuestas. ¿Por qué Platón hace de los sofistas objetos de polémicas y burla? Sin duda, había en los sofistas un tono pretencioso, grandilocuente y cierta presunción de ingenio y de habilidad que irritaba a los interlocutores. Pero quizás lo más importante es que apuntaba a una función de desacralización, de desocultamiento del saber que en las generaciones anteriores había mantenido la zona de sombras, donde algunos, muy pocos, una élite podía deambular. Entonces el movimiento sufista supone fundamentalmente divulgación, difusión del conocimiento, actualizando el principio de isonomía, o sea, la igualdad, pero ahora para todos, no para ese pequeño sector de la aristocracia. Hemos dicho que ellos venían a llenar un vacío, que era esa necesidad de cultura, pero cultura ahora en el sentido de poder de la palabra para todo uso, y que una capacidad retórica que se identifica con la habilidad política, o sea, construir opinión para los asuntos de la polis, los asuntos de la ciudad. Pero claro, no todos querían, muchos no querían tal revolución. Los aristócratas, los platones, que se sentían obligados a salvaguardar el orden de la ciudad, las tradiciones. No les parecía bien que todas las opiniones fueran válidas y que lo contradictorio tuviese lugar. O sea que lo que sería el debate Heráclito-Parmenidio va a ser reactivado por los sofistas y ahora se transforma también en disputa política. Podríamos hasta afirmar que los sofistas fueron los primeros antes de Marx en darse cuenta y declarar que la verdad no es más que una convención salida de los poderosos. Y esto no podía hacerse manifiesto. Y por eso la resistencia contra estos personajes que hacían vacilar todas las convenciones. Y por eso también la militancia tras las esencias inmóviles, iguales a sí mismos, eternas, tal como lo planteaba Parménides. Y entonces después también queda otra pregunta, ¿por qué se les decía charlatanes? En general cuando uno dice charlatanes, al que no dice nada nuevo, pero justamente lo propio de este movimiento, el rol que tenía que cumplir, era de ir armando saberes, porque ya todavía no había, en toda la Grecia del siglo V aún no había saberes constituidos. Todo estaba por crearse.
Y el rol entonces de los sofistas es ir levantando justamente el edificio de esos nuevos saberes que en general van a ser puntos de vista parciales, por ahí extraídos de las sensaciones, un saber en todo caso que se mueve, que no es una cuestión fija para siempre, y que constituye precisamente la esfera de lo opinable. Otra pregunta que nos podemos hacer es en qué medida los sofistas se vinculan con nosotros, o sea, cuál es su actualidad. Y podríamos respondernos también que más que ningún otro movimiento filosófico está vinculado a nuestra mirada posmoderna. Esto lo observó primero Hegel y después Foucault. Foucault, por ejemplo, para quien toda la realidad social no es más que una red de relaciones de poder, los va a reivindicar porque su práctica del discurso subraya ese valor estratégico y su vinculación con el poder. Esto, dirá luego Foucault, se pierde con Sócrates y Platón, porque a partir de ellos el pensamiento se transforma de ejercicio del poder en un ejercicio de la memoria, en la búsqueda de las esencias puras e inmóviles. En esto podemos otorgarle toda la razón a Foucault, pero sin embargo su posición encierra una falla que le es inmanente. O sea que es posible hacer una crítica de ese pensamiento de sus propios postulados. Porque si para Foucault todos son relaciones de poder y verdad y poder están de tal modo entrelazados que no puede ser uno sin el otro, ¿cómo sería posible el discurso de Platón desligado del poder? ¿Cómo imaginar a Platón, un aristócrata de su tiempo, desinteresado de la estrategia y de las redes de poder? En una de sus cartas, la carta séptima, que ya veremos cuando veamos Platón, él admite precisamente que porque quiso el poder, se vio obligado a los rodeos de la verdad. Podríamos preguntarlo si no será justamente ese ejercicio de la memoria, del volver para atrás, una artimaña para un aristócrata como él, conservador, al menos en las cosas de la ciudad. Y recordemos qué nos propone como justicia en su república: zapatero a su zapato. Probablemente le producía mucha inquietud tanto parloteo sofista, entonces esos artilugios de la reminiscencia era apto para una vuelta hacia atrás, para buscar esas esencias puras. ¿Podemos acaso creer a Platón tan ingenuo como para renunciar a la retórica? ¿No es acaso toda su obra un monumento de retórica? Y para colmo escrita, justamente para él que pensaba que la escritura era letra muerta que no responde. Un indicio de que a Platón se le escape la verdad Foucaultiana, porque toda su obra es un ejercicio de poder. El contrincante, siempre aquel interlocutor de Sócrates, está maniatado por la retórica socrática. Y todo es una cuestión de método. Hay una frase que aparece muchas veces en los diálogos de Platón, que es un signo de esto. Dice: no es por ti porque me preocupo, sino por nuestro discurso. O sea que el tema es el discurso. Y la retórica entonces no es un vicio sofista, sino la preocupación de la época. Y además los sofistas no la agotan, porque en ella se va a citar Platón, luego Aristóteles, que recogerá esa experiencia para sistematizarla en lo que él llamaba esos lugares comunes o categorías para aprender a discutir. Con respecto a las referencias bibliográficas
que podrían complementar el tema. Fundamentalmente tenemos los diálogos de Platón titulados con el nombre de algunos de los conocidos sofistas. Por ejemplo, el Protágoras, el Gorgias, el Hipías y sobre todo el Sofista, diálogo en el cual Platón traza un cuadro descriptivo del sofista que, como ya hemos visto, era bastante negativo.